Levántate en esta mañana con un corazón dispuesto para adorar, para glorificar y exaltar al Santo de Israel. Humíllate delante de su presencia. Eleva tu alma, tu corazón a las alturas. Implora su misericordia. Implora su perdón, su favor y que Él te conceda las peticiones de tu corazón. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 15. La palabra de Dios dice así: Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscáis ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana. Bueno, mis amados, Pablo está diciendo: yo soy tan judío de nacimiento como los otros apóstoles, como los 12. ¿Sabe? Pablo realmente pertenecía a la tribu de Benjamín. Es decir, era de la tribu a la cual perteneció el rey Saúl. Pero para este tiempo, aunque existían las genealogías, se asumía por cuestión de religión que todos los nacidos bajo la religión judía eran judíos. Entonces, Pablo no está desechando la tribu de Benjamín. Está diciendo: soy judío de nacimiento, nací en la religión judía, está diciendo, tal como los demás. Y soy reconocido como alguien que sirve a Dios en integridad. Por eso lo dice: y no pecadores entre los gentiles. Y insisto yo en el tema de la religión y de la espiritualidad. Pablo nació en el judaísmo, pero el judaísmo estaba lleno de rituales. Está lleno de rituales que tratan de emular o de aplicar la ley de Moisés. Pero más allá, intentando responder a las necesidades, no espirituales, sino religiosas del judío. Entonces Pablo dice abiertamente en estas cortas palabras que nadie puede ser justificado por la ley. Es imposible ser hallado justos por la ley. La palabra justificado viene de la palabra justicia. Nadie puede decir que es justo.
que ha obrado toda su vida en total justicia, que nunca ha torcido o ha desequilibrado la balanza. A esto es lo que Pablo está apuntando. Entonces Pablo dice, la balanza no está equilibrada, la ley no equilibra la balanza. La ley casualmente desequilibra la balanza. ¿Sabe? Yo tengo dos libros, yo lo diría que me encantan. Dos libros preferidos. Sí. El uno es el libro del Apocalipsis, que a muchos aterra. Yo me deleito en él. Yo no veo fantasmas ni monstruos en el libro del Apocalipsis. Lo que veo es la resolución, es la conclusión, es la realización de la esperanza de aquellos que hemos guardado la fe en Cristo Jesús. Pero también hay otro libro, óigalo bien. Y el otro libro es un libro que a la mayoría le parece perezoso, tedioso leerlo. Y a veces hasta repetitivo. Bueno, tengo que confesarlo. A mí también me parece incómodo ese libro, pero al mismo tiempo, en medio de esa incomodidad, me fascina. Ese libro del Levítico, que tiene más de 200 normas, leyes y preceptos, que hacen parte de las 613 normas y preceptos de la ley de la Torá del pueblo, que Dios le dio a Moisés. Óigalo bien. Pero este libro de Levítico es el libro que me lleva al convencimiento de que se necesita algo más, alguien más que la ley de Moisés. Porque en sí misma la ley de Moisés no puede salvar a nadie. La ley de Moisés no puede hacer justo a nadie, no justifica a nadie. Son 613 mandamientos. Pero ¿podrá usted forzarse con cumplirlos todos? Y al faltar a uno, se ha hecho transgresor de todos. Es como si hubiese faltado a todos los demás mandamientos. Nadie podía cumplir con la ley. Por eso Jesús cumplió la ley por nosotros. La Biblia dice de él que en nada, absolutamente en nada pecó. Sí, mis amados. Entonces, Pablo dice que el hombre no es justificado por ninguna de las obras de la ley, y mucho menos por los rituales en los cuales pretendieron sumergir y extender la ley. Esos rituales religiosos que a nada conllevaban. Sí, óigalo bien. Yo se lo voy a decir de otra manera. ¿De qué me sirve ser judío si no tengo a Cristo? ¿O de qué me sirve ser gentil sin Cristo? Esto es lo que está proponiendo el apóstol Pablo. Sin Cristo la ley nada es. Cumplir con la ley no tiene sentido sin Cristo, y vivir sin ella, sin Cristo, tampoco tiene sentido. Entonces Pablo está colocando una vez más en una pesa, en una balanza. ¿Es más valiosa la ley? ¿Es más valiosa la incredulidad? Pues la ley sin Cristo no tiene sentido. Y la incredulidad, desde luego, sin la revelación de Cristo para ser salvos, tampoco tiene
sentido. No sé si acaba de entender eso que le acabo de decir. Entonces Pablo dice, si no, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Cristo. Pablo dice, somos tan salvos los que no viven bajo la ley, creyendo en Jesús, como aquellos que habiendo nacido en el judaísmo, han venido a la fe en Cristo Jesús. No es mejor cristiano, no es superior el que siendo judío se convierte a Cristo, que aquel que no siendo judío se convierte a Cristo. No, Jesús no hace acepción de personas. Él no discrimina. Óigalo bien. Yo no sé si está captando la idea, pero la iglesia de Gálatas estaba apabullada por una corriente fuerte de la iglesia primitiva y por otra corriente también bien tensa, que era la corriente de aquellos que dicen y decimos que para ser salvos solo necesitamos a Cristo. Sí, es increíble esto, porque Lucas, el autor del Evangelio según San Lucas, puso en boca de Pedro abiertamente, diciendo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cómo puede un momento dado, después de haber enseñado algo, irme distanciando? Yo no tengo que agradar a nadie. Este era el problema de Bernabé y de Pedro. No querían salir de sus estructuras legalistas. Pedro fue el que dijo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Moisés no puede salvar al pueblo judío una vez más. La ley que Moisés le dio al pueblo no lo salva, no lo liberta. Por eso la Biblia dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No sé si usted captó esto, pero Pedro había enseñado en Hechos capítulo 4 versículo 12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo es el Salvador, Él es el Señor. Pero ahora quería obligar a la iglesia de Galacia, en todo lugar donde iba, a que la iglesia tenía que judaizar, tenía que circuncidarse, tenía primero que convertirse a la religión judía para ahora sí dar el salto de fe al cristianismo. No, esto es inadmisible en lo que Pablo está diciendo. Si conociste a Cristo sin la ley de Moisés, tienes que saber que Él es suficiente para ser salvo. Si realmente caminas con Cristo, no tienes que pertenecer a una religión, ya te lo dije, Él está por encima de todas las religiones. Sí, Él está por encima de todas las religiones. De hecho, no hay ninguna religión donde su líder haya muerto por salvar a la humanidad. Pero Cristo sí murió por salvar a la humanidad. El Islam tiene un profeta llamado Mahoma. El budismo tiene a Siddhartha Gautama, el famoso Buda. El cristianismo en sus diferentes expresiones tiene a Jesucristo.
Los judíos aún esperan su profeta, su Mesías. Pero ninguno de ellos ha muerto por salvar a la humanidad, solo Jesucristo. Y si crees que el cristianismo es una religión, aún Cristo está por encima de lo que tú puedas llamar religión. Porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero fe en quién? No en Alá, no en Siddhartha Gautama, no en Nostradamus, no en ninguno de los líderes religiosos de la antigüedad. Es fe en Jesucristo. Por eso Pablo lo dice, somos justificados para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Porque nadie podrá ser justificado por las obras de la ley. Sí. Entonces Pablo de manera conclusiva dice, y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Él es ministro de gracia. Él es ministro de perdón. Él es ministro de salvación. Él es ministro de vida eterna. Así que, de una u otra manera, lo que Pablo nos ha venido enseñando a través de esta carta es a depender de Cristo. A no depender de líderes religiosos, a no depender de hombres. Los hombres fallan, los hombres se equivocan. Hoy piensan de una manera, mañana se despiertan pensando de otra y te pueden llevar al error, te pueden llevar al fracaso. Pero Cristo, que es perfecto, Él trazó el camino, trazó la ruta para volver en comunión con el Padre. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que la invitación no es a ser religiosos. La invitación es a desarrollar una fe que me conlleve a tener una experiencia de vida espiritual en comunión, en unidad con el Espíritu Santo, quien es el que realmente me revela a Jesús y fortalece mi fe en Él. Somos justificados por la sangre de Cristo. Luego seguiremos hablando de esta obra maravillosa. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.